Política pública de las personas LGBTI y entidades de género. Corporación Universitaria Iberoamericana, actividad 4. Las imágenes de lo político. Docente Sandra Patricia Echeverría, presentado por Elinda Darley Mendoza Toro y Beatriz Elizabeth Góyez Gaspar, Psicología Virtual. Política pública de las personas LGBTI y entidades de género. La Constitución Política de 1991 define a Colombia como un Estado pluralista fundado en la dignidad humana que reconoce a todas las personas como iguales, sin ninguna discriminación, que en consecuencia la identidad de género, la identidad sexual y la orientación sexual son propias de la autonomía, identidad y libre desarrollo de la personalidad, por lo que hacen parte de la esfera íntima de cada persona. Política pública de las personas LGBTI y entidades de género. A través del Acuerdo 371 del 2009 y del Decreto 062 del 2014, se establecen respectivamente los lineamientos y se adopta política pública para la garantía plena de derechos de las personas de los sectores LGBTI en Bogotá. Esta política pública tiene como objetivo garantizar el ejercicio pleno de derechos a las personas de los sectores LGBTI como parte de la producción, gestión social y bienestar colectivo de la ciudad. Estructura de la política pública nos dice: la política pública del LGBTI, según el artículo 4 del Acuerdo 371 del 2009 y el Decreto 062 del 2014, en el artículo 6 define su estructura de la siguiente manera. Nos dice: la política pública está orientada en procesos estratégicos, componentes y líneas de acción. Los procesos estratégicos se entienden como los mecanismos que permiten un logro de los objetivos de la política. Los componentes son los contenidos de cada proceso estratégico y las líneas de acción se definen como la orientación de los programas y proyectos a través de los cuales se implementan la política y están contenidos en su plan de acción. En el artículo 1, la adoptar la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero e intersexuales LGBTI y sobre identidades de género y orientación sexual en el Distrito Capital. En el artículo 2, concepto la política pública para garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, transgénero, bisexual, LGBTI. En el artículo 3, el ámbito de aplicación, la política pública para la garantía plena de derechos de las personas lesbianas, gay, bisexual, transgénero e intransexual, LGBTI y sobre identidades de género, orientaciones sexuales en el Distrito Capital, se aplica en el territorio de Bogotá, Distrito Capital, y de su implementación son responsables las entidades y organismos del sector central, descentralizado y de las localidades que conforman la administración distrital. ¿Cómo se construyó la política pública? Durante la administración de Luis Eduardo Garzón en el 2004 al 2008, gracias a la incidencia que las organizaciones LGBTI, mediante el trabajo de servidores y servidoras públicas que apoyaban la defensa y protección de los derechos humanos de las personas del LGBTI y algunos de ellos activistas del movimiento que utilizaron estratégicamente su pertenencia a la administración, se iniciaron las primeras acciones para
el establecimiento de una política pública dirigida a este sector social. En cuanto al proceso más reciente, dado durante los años 2004-2007, vale la pena subrayar uno de los cambios significativos que la incidencia de las organizaciones líderes y lideresas de los sectores sociales de lesbiana, gay, bisexual y transgénero logró durante la administración Garzón, la introducción dentro del uso institucional de la sigla LGBTI, que reemplaza la categoría homosexual, siendo esta cultura. La política pública para la garantía plena de derechos de personas de los sectores LGBTI y sobre orientaciones sexuales e identidades de género en Bogotá. Sus objetivos: consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía, restricción de los derechos de las personas de los sectores LGBTI, generar capacidades en las organizaciones y personas del sector LGBTI para una efectiva representación de sus intereses como colectivo en los espacios de decisión en la ciudad. Tercer objetivo: promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento, garantía y restricción del derecho a una vida libre de violencia y discriminaciones por identidad de género y orientación sexual. Y el cuarto objetivo es posicionar la perspectiva de géneros y diversidad sexual para la formulación que implementen. Los objetivos específicos de la política pública son: impulsar y apoyar la construcción de unas nuevas subjetividades en la ciudad y por tanto de nuevos sujetos de derechos a partir del reconocimiento y garantía de los derechos de las personas de los sectores LGBTI. Dar a conocer las herramientas jurídicas, políticas, éticas, sociales e institucionales para cualificar la función y gestión administrativa y la participación ciudadana. Cualificar a los servidores y servidoras públicos en los ámbitos distrital y local como actores claves de la resolución de conflictos y la garantía de derechos relacionados con las personas de los sectores LGBTI. Dar herramientas a servidores y servidoras públicas que permitan prevenir, atender, proteger, sancionar las vulneraciones de derechos humanos y las personas de los sectores LGBTI desde la instancia de administración distrital. Promover y cualificar la participación ciudadana de las personas y organizaciones de los sectores. Promover cambios culturales en la ciudadanía en general para lograr actitudes más respetuosas y comprensivas en las diferencias y las desigualdades de las personas. ¿Por qué era importante crear una política pública? La ausencia de garantías de los derechos de las personas LGBTI en Bogotá han implicado en ocasiones situaciones tan graves como la expulsión del núcleo familiar, intentos de suicidio y adolescentes y jóvenes, así como agresiones y maltratos ejercidos por hombres y mujeres del núcleo familiar, quienes se sienten agredidos o agredidas por la transgresión sistemática, violación de los derechos en que en ocasiones se expresa en tortura, homicidios y amenazas de impunidad, detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos o degradantes. Todo esto es lo que hace que se cree para hacer que estas personas que están sufriendo por el hecho de tener una identidad diferente, es como el hecho para poder protegerlas y que se sientan apoyadas. Cumplimiento de la política pública en el contexto seleccionado. Promoción de atención y participación de las personas pertenecientes a los sectores LGBTI en los servicios sociales de la Secretaría Distrital de la Subdirección Local. Incluso de las personas pertenecientes a los sectores LGBTI en programas de bandera en la ciudad como los comedores comunitarios. En el marco de la seguridad alimentaria, el acceso a la justicia familiar por medio de las 34 comisarías de familia. Abordaje del enfoque de género, de las perspectivas y enfoque, orientaciones sexuales e identidades de género desde la primera infancia, con el fin de contribuir hacia la información ciudadana, más influyentes en jardines infantiles, casas vecinales y jardines.
Fortalecimiento de los procesos de autores y organización juvenil de las personas LGBTI, según las dinámicas de los territorios sociales. Capacitaciones a jóvenes en colegios, el de los derechos sexuales que promueven el enfoque de género, la perspectiva, las orientaciones sexuales y la identidad de género. ¿Cómo se fortalece la dimensión política a través de las estrategias de la política pública? El acompañamiento de iniciativas locales que son ejecutadas mediante proyectos de inversión local, las propuestas para crear nuevas instancias de participación como los consejos locales, el posicionamiento de las estrategias de centros comunitarios LGBTI y como referentes en lo local de la política pública, la participación activa de representantes de la comunidad como cargos importantes de la ciudad en localidades. En esto se habla de que no solamente las personas que pertenecen a este grupo simplemente son como siempre vistas en el campo de los salones de belleza, en cosas así, pero podemos con esta política pública poder darnos cuenta que estas personas son capaces también de poder tener cargos importantes, cargos diferentes a lo que siempre son vistos como personas que son, como decir, esclavos de la belleza y todo eso. ¿Cómo puede contribuir la psicología social al fortalecimiento de la dimensión política de las personas? Podemos decir que contribuye de una manera muy importante porque nos da a entender que como individuos de una sociedad tenemos todo el derecho de dar nuestra opinión y con ella ayudar a la legitimización de un poder político. Su aporte es fundamental ya que se preocupa por los diferentes fenómenos de opinión pública, sus actitudes, su influencia social y representaciones sociales. Con todo esto lo que hace es que se potencialicen los sectores populares, logrando recuperación del pensamiento crítico de muchas personas. La psicología social está orientada al cambio social y desde este punto también podemos decir que es como una voz a esas personas que no tienen voz.